Cero. Déjalo ahí. Detrás de aquella máscara. Bien, vamos al aire. Saludos, señoras y señores. Les agradecemos sinceramente que nos acompañen desde sus casas y sus oficinas en esta rueda de prensa virtual que le ofrece el señor gobernador del Banco Central y presidente de la Honorable Junta Monetaria, el licenciado Héctor Valdés Albizu, para explicar las medidas económicas adicionales tomadas recientemente por el Banco Central y la Honorable Junta Monetaria para enfrentar los efectos del COVID-19 en nuestro país. Presentes en el Salón Américo Lugo del Banco Central, la señora vicegobernadora Claritza de la Rocha de Torres, el señor gerente Ervin Novas Bello, el señor subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda, el señor subgerente general, Fran Montaño, el señor subgerente de Regulación y Estabilidad Financiera, Ramón Rosario, el director de ese mismo departamento, Máximo Rodríguez, y el director de Programación Monetaria, Joel González. Agradecemos a los canales 4 de CERTV, 27 de RNN y a Televisión Boreal en Santiago, así como a los demás canales y plataformas digitales que se están uniendo en estos momentos por la transmisión de esta rueda de prensa. Les informamos a los colegas comunicadores, a los economistas y al público interesado que pueden formular sus preguntas por el chat del canal de YouTube, a través del cual estamos haciendo esta transmisión, o bien por el chat a través del cual reciben usualmente información del Banco Central. De inmediato vamos a escuchar las palabras y explicaciones del gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdés Albizu. Buenos días, apreciados amigos, funcionarios del Banco Central, distinguidos miembros de la prensa radial, televisiva y escrita, así como de medios digitales, agentes económicos, señoras y señores. Como recordarán, hace apenas un poco más de una semana, me dirigí al país para informarle las medidas monetarias que había adoptado la Honorable Junta Monetaria y el Banco Central de la República Dominicana, con el objetivo de contribuir a mitigar los efectos económicos de la terrible pandemia del coronavirus. Hoy, nuevamente, compadezco ante ustedes, haciendo en primer orden un llamado a la unidad nacional para aunar esfuerzos con el fin de enfrentar esta situación, tal y como expresara el excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, en su reciente alocución a todo el país. Decía, citamos, vamos a superar estos tiempos difíciles y lo vamos a hacer juntos, como lo que somos, una gran familia. Ante esta cruzada de la humanidad, apelamos a nuestro Señor Todopoderoso para que nos nutra de su gracia, sabiduría y bendiciones en estos difíciles momentos. Y a nuestra amada Virgen de la Altagracia, patrona del pueblo dominicano, para que con su manto divino nos proteja como nación y nunca nos desampare. En este contexto, nuestra institución,
como parte de la Comisión de Alto Nivel para Asuntos Económicos y Financieros, designada por el excelentísimo señor Presidente de la República y presidida por el Ministro de Hacienda, plenamente consciente del delicado momento que vivimos y la necesidad de garantizar la certidumbre a los agentes económicos y del público en general y a toda la sociedad, ha querido hacer su aporte a este esfuerzo nacional que incluye la participación de la Presidencia, ministerios e instituciones públicas y privadas, y ha tomado un conjunto de medidas para aumentar el flujo de recursos a los hogares y las empresas. Para una mejor comprensión del espíritu y contenido de estas disposiciones, las cuales ya fueron publicadas en el día de hoy y están en ejecución, me permito a continuación hacer una explicación de las mismas. Permítanme informarles que con el objetivo de aumentar la provisión de liquidez al sistema financiero, el Banco Central de la República Dominicana decidió incrementar de 30.000 millones a 50.000 millones el monto de las facilidades repos hasta 90 días. A través de este mecanismo, las entidades financieras pueden acceder de forma expedita a financiamiento de corto plazo de hasta 90 días a una tasa de interés de hasta 5% anual, utilizando como garantía valores emitidos por el Banco Central y por el Ministerio de Hacienda. Estas facilidades podrán ser renovadas mientras persistan las condiciones de incertidumbre que dieron origen a la medida que estamos adoptando. Con estos 20.000 millones adicionales se busca garantizar que todas las entidades de intermediación financiera cuenten con los recursos suficientes para un adecuado manejo de su tesorería y puedan contribuir a la canalización de recursos hacia los sectores productivos y los hogares en los próximos meses. Es importante señalar que el 26 de marzo del 2020, las entidades de intermediación financiera ya han solicitado liquidez mediante repos por un monto de unos 33.000 millones, habiéndose canalizado a la fecha un monto de unos 28.000 millones, mientras que se encuentran en proceso de desembolso unos 5.000 millones. Adicionalmente, la Honorable Junta Monetaria autorizó incrementar hasta 30.133.4 millones el monto de los recursos liberados de Caja Legal para canalizar nuevos préstamos a los diferentes sectores productivos y los hogares, la pequeña, mediana empresa, también a una tasa no mayor del 8% de interés anual. Para estos fines, y con el propósito de agilizar el uso de estos recursos, se decidió eliminar la condición de exigir valores del Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Escúchese bien, no estamos pidiendo para girar por estos recursos documentos ni de Hacienda
ni certificados del Banco Central, sustituyéndolos por la presentación de los contratos de los préstamos en la medida que se vayan desembolsando. Asimismo, debo informar que se redujo en 0.5% el coeficiente de encaje legal en moneda nacional a los bancos de ahorro y crédito y a las corporaciones de crédito, lo que representa una liberación de recursos por un monto total de hasta 136.4 millones. Recursos que estamos seguros irán a pequeños productores y a pequeñas empresas, porque ese es el ámbito de acción de ellos, igualando su coeficiente de encaje legal al de las asociaciones de ahorros y préstamos. Es importante destacar que los nuevos préstamos que otorgan las entidades financieras con estos recursos serán clasificados como categoría de riesgo A, con 0 provisiones, y no serán considerados en el cálculo del índice de solvencia. Esta es una profunda modificación a las normas prudenciales que de tanto muchas personas han estado cacareando. Esto transforma las normas prudenciales transitoriamente durante, vivamos el momento que estamos teniendo. Como ha ocurrido en los últimos años, tenemos la certeza de estas medidas de liberación de recursos de encaje legal serán exitosas en dinamizar la canalización de crédito a una baja tasa de interés a los hogares y los sectores productivos, en particular a los más afectados por el COVID-19, como son las micro, pequeñas y medianas empresas. Recuerden que los recursos de encaje legal que tienen en el Banco Central, los bancos, el coeficiente de encaje legal, el banco no le paga intereses y al liberarlo tienen un margen, una holgura para colocarlo a baja tasa de interés que no excedan del 8%. Con estas medidas, la liberación de recursos de encaje legal asciende a un monto de 30.267.1 millones que habíamos aprobado originalmente, que sumados a los actuales de 50.000 millones de repos, se estaría facilitando liquidez en moneda nacional por 80.267.1 millones, lo que contribuirá al mantenimiento y a sostener el buen funcionamiento de la economía ante este panorama tan difícil y complejo que estamos viviendo en nuestra nación. Estimados amigos y amigas, pueblo dominicano, también les informo que en adición a las inyecciones del mercado cambiario que se han estado realizando en los últimos meses, se está incrementando de 300 millones a 400 millones la inyección de divisas a través de los repos de 90 días a una tasa de interés de 1.80% anual. Esta medida contribuirá al comportamiento adecuado del mercado cambiario y permitirá mantener el flujo adecuado de divisas a la economía, particularmente el sector turístico y exportador, que se están viendo seriamente afectados por el impacto del coronavirus en la economía mundial. Debo decirle, y lo anoté antes de venir, que hasta la fecha, hasta el día 26 de marzo, el Banco Central había colocado a través de su plataforma al sistema bancario, a clientes, unos
1.225 millones de dólares. Señores, 1.225 millones de dólares hemos colocado a través de nuestra plataforma al sistema bancario para beneficiar a supermercados, colmados, alimentos, combustible, salud, telefónica y otras más que sería muy largo mencionar, porque han sido distribuidos equitativamente y con un sentido de racionalidad. Pues bien, adicionalmente se decidió que la liberación de los 222 millones del encaje legal en moneda extranjera se realice sin la exigencia de valores del Ministerio de Hacienda denominado en dólares. Para el desembolso de estos recursos solo bastará la canalización de nuevos préstamos en moneda extranjera para los sectores productivos. Se la estamos poniendo en la mano para que podamos cubrir como nación las necesidades de nuestro país y sobre todo las necesidades de los sectores más vulnerables de la nación, que son los más afectados en situaciones como esta. Entre estas dos medidas se está proyectando liquidez en moneda extranjera a través de las entidades financieras por un monto de 622.4 millones de dólares, lo que contribuirá al mantenimiento de la estabilidad relativa del tipo de cambio y cubrir de forma oportuna las necesidades de divisa de la economía. Sobre estabilidad del tipo de cambio debo decir que al día de ayer la depreciación de nuestra moneda era de 1.7%. Cuando promediamos los últimos 4 años, estamos en el rango de lo que ha sucedido en los últimos 4 años a esta fecha. Eso quiere decir que tenemos fuerte posición en términos de divisas, de reservas, y que los sectores productivos están siendo cubiertos racionalmente. Estas nuevas medidas monetarias se adicionan a la disminución en 100 puntos básicos de la tasa de política monetaria, que pasó de 4.50, como ya anuncié, a 3.50%. Es decir, la tasa de política nuestra es de 3.50% anual. En el mismo sentido, se redujo la tasa de interés de repos a un día de 6% y a 4.50 anual de depósitos overnight de 4.50 y de depósitos de overnight de 3 a 2.50 anual. Esto quiere decir que el overnight estará ahora en 2.50%. Estas últimas disposiciones deberá incidir en una baja generalizada de tasas de interés en el sistema financiero, contribuyendo a una reducción en el costo del financiamiento para el consumo y la inversión privada. Apelo a la sensatez de todo el sector financiero dominicano, sin excepción, para que hagan uso de las facilidades que le estamos dando y reflejen una disminución en sus tasas de interés de sus deudores, porque no es posible que ellos obtengan recursos baratos y le mantengan la misma tasa a toda la cartera de todos sus deudores. Asimismo, mis amigos, les recuerdo que la semana pasada se había autorizado un tratamiento regulatorio especial al sistema financiero para evitar deterioro de la cartera de crédito y contribuir a mejorar la situación financiera de los agentes económicos. Entre otras medidas,
se congelaron las clasificaciones y provisiones de los préstamos al nivel que se encontraban al momento de la aprobación de esta medida. Inclusive se dan reestructuraciones de crédito. De esta forma se contribuirá a que se realicen acuerdos con condiciones más beneficiosas para el deudor y se podrá reajustar el cronograma de pagos, beneficiando el flujo de caja de las empresas y los hogares dominicanos, que son los que más lo necesitan. Leí hoy en uno de los periódicos que un banco muy importante había decidido tratar como un préstamo nuevo los créditos de 3 meses, de los últimos 3 meses, con estos beneficios que le estamos dando, o estas modificaciones que le estamos dando a las normas prudenciales. Quiero aprovechar la oportunidad para anunciarles, además, que el Banco Central está adquiriendo equipos de rayos ultravioletas para dar tratamiento de desinfección de los billetes y monedas. Es decir, de ahora en adelante, los billetes nuevos van a ser, antes de ser entregados a los bancos, totalmente desinfectados de cualquier tipo de virus o situación que pueda hacerle daño al usuario. Así como se está implementando un protocolo de aislamiento por 15 días a los billetes y monedas que se reciban de las entidades financieras previo a la circulación de los mismos. Es decir, todos los billetes viejos que lleguen van a estar totalmente aislados y solamente saldrán billetes nuevos totalmente desinfectados. Señoras y señores, estamos convencidos de que la implementación de estas disposiciones, junto al resto de las medidas económicas anunciadas por el excelentísimo señor presidente Danilo Medina Sánchez, impactarán positivamente y de forma inmediata a la situación económica y las condiciones financieras de los hogares dominicanos y de las micro, pequeñas y medianas empresas y al sector privado en general. Asimismo, hacemos un llamado a toda la sociedad, de manera especial al empresariado dominicano, muy especialmente al empresariado dominicano, a que continuemos trabajando de la mano para poder mitigar los efectos del COVID-19 con el objetivo de preservar los empleos y las fuentes de ingresos en particular de la población más vulnerable. Ciertamente, esta es la mayor preocupación del excelentísimo señor presidente y de todo el gobierno. Los sectores más vulnerables e informales que no reciben adecuadamente o que pueden ser despedidos, para garantizarles ingresos y evitar su despido, y a los informales hacerle asignación de recursos para que puedan desenvolverse durante sin dificultad durante estos días. Como he reiterado en otras ocasiones, la economía dominicana cuenta con fuertes fundamentos macroeconómicos para enfrentar esta situación adversa, reflejados en un crecimiento en torno al potencial, inflación baja y estable, un crédito al sector privado dinámico y altos niveles de reservas internacionales. No vamos ahora a hablar como aves agoreras y a pronosticar peores desastres. Sabemos que la situación es difícil, muy difícil, desde el punto de vista económico-financiero. Pero yo debo decirle que en enero registramos un crecimiento de 5%, en febrero de 5,3%. Eso quiere decir que en los primeros 2 meses, en promedio, tenemos un crecimiento de 5%. Va a haber dificultad en seguir manteniendo ese crecimiento
y probablemente baje significativamente, pero podemos resolverlo por los fundamentos económicos que tenemos en el mediano plazo. En este sentido, la política monetaria cuenta, escuchen bien, la política monetaria cuenta con el espacio suficiente para continuar tomando medidas adicionales en caso que las condiciones lo ameriten para preservar el aparato productivo dominicano y el bienestar de los hogares dominicanos, que es lo más importante para nosotros. El Banco Central de la República Dominicana se mantendrá dando seguimiento al impacto del coronavirus y su efecto sobre la economía dominicana, encontrándose preparado para continuar reaccionando de forma oportuna ante factores que puedan generar un deterioro en el empleo y la prosperidad de los dominicanos y de la sociedad en general. Esta institución y la Junta Monetaria reafirman su compromiso con la estabilidad macroeconómica y el buen funcionamiento de los sistemas financieros y de pagos. Escúchenlo bien, esta institución y la Junta Monetaria reafirman su compromiso con la estabilidad macroeconómica y el funcionamiento de los sistemas financieros y de pago. Creo que este es un reto que lo vamos a pasar y lo celebraremos en su momento. La República Dominicana es un país bendito que nos protege nuestra Virgen y el Todopoderoso. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias al señor gobernador, licenciado Héctor Valdés Albizu, por sus explicaciones sobre las más recientes medidas económicas tomadas por el Banco Central y la Junta Monetaria. Como habíamos prometido, pues formularemos al gobernador algunas preguntas que nos han ido llegando a través del chat de YouTube y también del chat institucional. Comenzaremos con la del economista Henry Gebrar, quien dice: tengo curiosidad por saber si el Banco Central ha estado actualizando las proyecciones macroeconómicas para el año 2020 y si ya se puede anticipar en cuánto terminará el PIB. Ese economista, mi amigo Henry Gebrar, que es francés, sabe que ningún país emergente ni desarrollado en este momento que está siendo azotado por esta crisis puede hacer perspectiva y hacer revisión de perspectiva hasta que no haya resuelto el problema que nos agobia. Lamento no poder responder y decirle que vamos a sostener X crecimiento, pero sí le digo que vamos a luchar por la estabilidad macroeconómica y vamos a luchar porque los sectores productivos de la nación se rehabiliten y pasemos este río tan tortuoso que nos está agobiando. Suelis Tejero, del periódico Diario Libre, pregunta: ¿está el gobierno tramitando un acuerdo de financiamiento rápido con el Fondo Monetario Internacional, como ya han hecho otros países? Para Suelis. Primero, quien gestiona ante el Fondo Monetario acuerdos es el Banco Central. Hemos hecho los estudios del financiamiento rápido y para llegar a un acuerdo nos va a coger 3 meses por lo menos, que es casi un acuerdo de facilidad ampliada. Pero sí podemos, y lo vamos a hacer, y hemos comenzado a usar, si es necesario, una parte de nuestra cuota que es de entrega inmediata. La cuota del Banco Central es
es de 632 millones de DEC, de derecho especial elegido, está asignada y aparece en nuestros libros, y yo puedo, el Banco Central puede girar por su cuota, que ya la tiene cubierta, es decir, no tiene que hacer más nada. Y de hecho, hemos iniciado el estudio de ver cuáles son las implicaciones de girar por el 50%. Amarilis Castro, del periódico Hoy, pregunta lo siguiente: ¿las personas que ya tienen préstamos pueden ir a negociar sus tasas de interés, ya que el Banco Central redujo la tasa de política monetaria? La pregunta es porque cuando el BCE sube la tasa, los bancos la suben automáticamente, dice Amarilis. Pero ahora la estamos bajando. Y cuando la subimos, la suben. Pero cuando la bajamos, deben bajarla también. Lo que yo he dicho, y apelo al sistema financiero, dije que apelaba al sistema financiero dominicano, dado que estamos bajando todas las tasas de interés, y le estamos liberando recursos del encaje legal, y le estamos dando dólares a través de los repos y pesos a través de repos a una tasa de un 5%, que también ellos reflejen en su cartera de crédito un ajuste en la tasa de interés a los niveles del mercado que estamos creando en este momento con estas bajas de la tasa de interés. Sí, yo espero que eso suceda, pero no es el deudor del préstamo que tiene que irlo a pedir, es el banco que debe ofrecerlo, porque sería un crimen tomar dinero del encaje legal que le costaba 0 tasa de interés, se lo estamos dando para que lo presten y entonces que ellos lo pongan a una tasa superior. Por eso le decimos no puede ser mayor de X. Pero ese dinero barato que estamos dando a través de los repos a un 5% a 90 días y puede ser renovado automáticamente, ellos pueden también bajar la tasa de interés de su cartera a todo el mundo. De lo que se trata es de ser más dominicanos e identificarnos con todas las clases para mejorar y tener recursos con que hacer frente a esta pandemia esta situación que se nos ha presentado. José Miguel González, de la empresa de Zonas Francas Gildan, pregunta: ¿qué sucederá con aquellas empresas que necesitan suspender contratos sin salarios por fuerza mayor, pero no tienen los medios para cubrir el 30% de salario que contempla FASE? Ya tuvimos una reunión presidida por el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, la comisión que designó el presidente, de la cual yo soy también miembro, igual que el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Tuvimos una reunión con Adozona, la Asociación Dominicana de Zona Franca, y se le está cubriendo una importante parte de lo que ellos le pagan a los operarios. Ellos le pagan alrededor de 11.000 a los operarios y nosotros estamos dispuestos, lo dijo el ministro, a cubrirle unos 8.500 pesos. Es decir, no me lo despida, yo te voy a dar 8.500 pesos, pero sacrifícate tú también y sigue produciendo. Pero un sacrificio muy pequeño. Eso estamos en discusión. Ellos en principio lo vieron muy bien y eso esperamos que resuelva. Yeneri Ramírez, del periódico Listín Diario, solicita su opinión sobre la declaración de que las AFP, de que no es viable usar los recursos de fondos de pensiones para enfrentar esta situación. Bueno, la verdad es que las AFP no caen dentro del ámbito de acción del Banco Central. Sería una
¿cómo lo calificaríamos? Un atrevimiento de mi parte ponerme a dar una opinión sobre algo. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque recuerden que las AFP son de banca, la mayoría son de banca múltiples. Si tú lo aprietas por un lado, ellos te van a apretar por otro. Y hace menos de 2 meses que se aprobó una reforma importante que libera, creo que 53.000 millones que van a ser usados en cuestiones de salud. Yo realmente no puedo dar una opinión definitiva la palabra es concreta, precisa, porque eso, la AFP está fuera del ámbito de acción del Banco Central. Bien. Maciel de Jesús, del semanario El Dinero, pregunta, ¿en qué medida lo anunciado por usted, todas las medidas, valga la redundancia, de flexibilización, ponen a prueba las normas prudenciales obligatorias del sistema financiero dominicano? Son medidas transitorias. Cuando desaparezca o ya el coronavirus o el COVID-19 no sea un peligro para el buen desenvolvimiento de la economía, entonces revisamos las normas bancarias y ahí hay una gran posibilidad de que se queden algunas flexibilizadas, porque tendríamos que reunirnos con el superintendente de bancos en una comisión, presentar la Junta Monetaria y flexibilizar las normas bancarias, pero que no relajarlas y no convertir en un desorden lo que ha funcionado con tanto éxito. Escucharemos a continuación, gobernador, el audio con una pregunta del economista José Manuel Luna Valiente. Escuchemos. Muy buenos días, señor gobernador. Le habla José Manuel Luna Valiente. El impacto recesivo y de estancamiento, tanto mundial como a nivel nacional, producto de los efectos del COVID-19, podría proyectar resultados tan negativos como la crisis internacional del año 2008 y la crisis financiera nacional del año 2004, y que esta crisis actual supere a ambas crisis en nuestro país. Gracias, José Manuel Luna, por tu pregunta tan importante, tan bien elaborada. Evidentemente, nosotros vivimos en un mundo global. La economía es una economía global. Y lo que yo vendo lo compra otro, y lo que produce otro lo compra otro. Y sí, cuando sucede un problema aquí se refleja en otro sitio. Nosotros somos un país muy dependiente de la economía norteamericana. Y como vaya la economía norteamericana, en cierta forma nos afecta. Recuerden que el tema turismo ha significado a nivel mundial una especie de catástrofe por el tema de que se suspendieron los vuelos de avión, los vuelos aéreos, de transporte, en yate, en cruceros marítimos, y en algunos países, como fue el caso de El Salvador, ellos tomaron una medida que es cerrar totalmente la economía, el país, y la frontera y todo. En otros han ido un poco más flexibles, pero han sido muy drásticos. Es evidente, José Manuel, que algunos efectos tendrá en nuestra economía. El reto de nosotros es salir airoso, o por lo menos salir pronto de esta situación en que nos encontramos. Creo que nuestro presidente, el licenciado Danilo Medina Sánchez, hizo una exposición, a mí personalmente, me emocionó mucho y me convenció de que hay un aspecto humano que no podemos
subrayar que hay un aspecto humano que debemos tomar en cuenta y que como sociedad lo que necesitamos es en este momento trabajar de mano todos, amigos y enemigos, no importa el color, la religión, no importa el partido a que pertenezcan, no importa las diferencias personales que podamos tener. La idea es trabajar como uno solo, en beneficio del país, es en beneficio del país y sobre todo de los más vulnerables, de los más pobres. Y por eso las medidas están orientadas a garantizar empleo, a darle recursos a los que no tienen y sobre todo a darle alimentos y financiamiento a los que tienen pequeñas, medianas empresas, al sector turístico, al sector exportador, etcétera. Esto es un programa extraordinario. Les confieso, he estado estudiando lo que han hecho otros países, conjuntamente con el staff del banco, y pocos países han ido tan lejos como nosotros. Estados Unidos, que tenía repos de 160 mil millones, lo subió luego a 200 mil. Y ya estamos hablando de que está haciendo operaciones de todos los documentos que le lleguen. El Federal dice que va a comprar todos los documentos que le lleguen. Estamos hablando de 3 trillones de dólares. Y en lo que está sucediendo en Europa, que es todavía más golpeada, en el caso de Italia y el caso de Alemania, que no se pensaba que iba a ser tan fuerte, y otros países también están haciendo lo mismo. Están cubriendo, en el caso de Francia, están cubriendo hasta los alquileres de las casas. El gobierno asumió el alquiler de la casa. Y hay otros países que están cubriendo alquileres de la casa, el internet, las facturas eléctricas, una serie de cosas que si bien ayudan, no solucionan. La solución es la que estamos planteando, que movemos la mano de obra, que no quede cesante y que pueda seguir motorizando esta economía, que es una economía con fuertes fundamentos económicos, como lo reconocen los organismos internacionales, y es una economía que ha dado connotación clara de que puede desenvolverse con éxito en las peores situaciones. Señor gobernador, Carlos Osi Pérez, director de N Digital, pregunta esto: de prolongarse la situación del coronavirus por más de 2 meses, ¿podría comprometer a las reservas internacionales del Banco Central o agotarse el presupuesto general del Estado antes de lo previsto? Óigame, estamos ya previendo situaciones que no vamos a poder manejar, pero nosotros tenemos suficientes reservas como para más de 2 meses seguir inyectando. Hemos inyectado, yo le dije, 1.256 millones, pero los bancos tienen dólares, porque hay mucha gente que ha comprado dólares para guardarlo o debajo de su colchón, y los que tienen pueden comprar cierta cantidad y tienen cuenta afuera o mandarlo para afuera. Yo estuve mirando en tesorería el balance que tienen los bancos fuera. Los bancos múltiples tienen fuera depositados cerca de 1.800 millones. Y tenían un exceso de encaje legal en dólares de 225 millones y hemos dicho que usen ese dinero también y se lo liberamos para que lo presten. Eso quiere decir que esta es una economía que sigue con su fortaleza y que sí podemos durar 3 meses más y no agotar nuestras reservas.
pero no todo se va a ir en divisas, porque la gente lo que quiere es dólares, pero también tenemos holgura para poder tomar otras medidas de tipo monetario, y el Estado, el gobierno, está dispuesto a hacer lo que sea necesario. Debo decirle que nosotros estamos actuando en todos los frentes, no solamente cotizando para comprar equipos de rayos ultravioleta para proteger los billetes y las monedas y aislar los billetes viejos para que no sean un medio de contagio, sino que hemos hecho un compromiso y cedido unas instalaciones de un hospital para que sea utilizado como fuente, como medio de trabajo para aislar las personas que deben ser aisladas. Esa tiene un edificio de 8 plantas, que es un ejecutivo, que ya lo están trabajando, y tiene 4 edificios, y cada edificio tiene 28 y 32 habitaciones de 3 cada apartamento, y cada apartamento tiene 3 habitaciones con su baño. Es decir, estamos hablando de que ahí resolveríamos un problema, y el Banco Central se despojó de eso, se lo facilitó hasta que ellos puedan, para que lo mejoren, que ya están trabajando y puedan ser utilizados. Pero además hemos tomado otras medidas que van desde la reestructuración, no cobro a los empleados del banco, como anunció el ministro de la Presidencia. Los empleados del banco no le estamos cobrando. Los empleados del banco, todo el mundo, pero la mayoría son de servicios, conserjes, de limpieza, y policía de bancos, etcétera, y funcionarios que han comprado casas con el banco. Nosotros le estamos liberando de su cuota mensual para que ellos también puedan desenvolverse en mejores términos. Y en adición a los préstamos que se hacen de menor cuantía, que es algo que aprobó la Junta Monetaria hace unos años, donde usted puede tomar un préstamo dependiendo de los años que tiene, por equivalente a un sueldo, a 2 sueldos o a 3 sueldos, a una tasa de interés muy baja. También lo estamos liberando del pago de esas cuotas por 3 meses y lo otro por 3 meses. Es decir, estamos trabajando en todos los ámbitos que sea posible. Bien. Y que esté a nuestro alcance. Hay muchas preguntas, señor gobernador. Si le parece, admitiremos 3 más, ya que por razones de tiempo en la transmisión en vivo debemos hacerlo. Don Andrés Julio Espinal, ex subgerente general del Banco Central, pregunta: ¿se ha contemplado la creación de una ventanilla de préstamos para nómina a la pequeña y mediana empresa a 0 tasa y 3 años de plazo, utilizando los recursos liberados del encaje legal? Pero está dentro de las medidas. Andrés, dentro de las medidas que señalamos, establecimos que durante 3 meses los préstamos iban a ser reestructurados si estaban atrasados, y se iba a considerar un nuevo préstamo, como un nuevo préstamo, pero a los 3 meses. Edwin Ruiz, de Diario Libre, pregunta: el FMI declaró hoy, según medios internacionales, que la economía mundial entró en recesión. ¿Cómo estima usted que afectará esto a la economía dominicana? Bueno, está hablando de la economía mundial. Estamos hablando de los países más grandes
estamos hablando y los países emergentes, estamos hablando de los Estados Unidos, estamos hablando de Francia, de Alemania, Inglaterra, de toda Europa. Evidentemente estamos hablando de que es posible que si no caen en una recesión, por lo menos el crecimiento de la economía mundial sea muy bajo. Siempre ha sido de 3.5, es probable que termine en 0.5. Bien, finalmente, señor gobernador, el señor Javier Trullols, es analista financiero, pregunta, ¿podría el Banco Central realizar un programa de flexibilización cuantitativa a nivel local si la situación lo ameritara de cara al futuro como lo están haciendo otros países? Bueno, cada país está haciendo flexibilización cuantitativa. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Si él es analista financiero y estudia las medidas, se va a dar cuenta que lo que hay es una flexibilización cuantitativa. Estamos hablando de que estamos poniendo en repos 50.000 millones y por encaje legal 30.000 millones. Estamos hablando de 80.000 millones. Eso se llama flexibilización cuantitativa. Bien, dijimos 3, vamos a dar una ñapa, gobernador. Tenemos una pregunta en audio de Mayelin Acosta del periódico Hoy y con ella terminamos. Buenos días al señor gobernador y a los miembros de la Junta Monetaria. Les habla Mayelin Acosta del periódico Hoy. Tengo 2 preguntas. La primera es que me gustaría conocer cuáles sectores impulsaron el crecimiento económico en el mes de febrero. Y en segundo lugar, quiero conocer su opinión porque tanto el FMI como el Banco Mundial estiman una recesión económica que podría ser mayor que la del 2018. Entonces, quiero saber cómo estiman que sería el impacto para el país en el corto plazo por la paralización tanto del turismo, comercio y de algunas industrias por el COVID-19. Muchas gracias. Mayelin, en el 2018 no hubo recesión mundial. Aclaró, 2008. Al 2008 tampoco. Recesión mundial no hubo. Hubo crecimiento de la economía mundial, pero fue muy afectada la economía de los Estados Unidos, que estuvo por debajo de 2. Ahora, déjame ver si yo traje los datos. ¿Qué impulsó el crecimiento en febrero? ¿Qué tiene la imagen ahí? Mira, me están haciendo el favor de darme el dato. En febrero la economía creció 5.3%. El agropecuario creció 4.9%. Minas y cantera, menos 5.0%. Manufactura local, 4.4%. Zona franca, 7.7%. Construcción, 16.7%. Servicios, 4.3%. Energía y agua, 4.7%. Comercio, 5.7%. Comunicaciones, 4.3%. Servicios financieros, 9.8%. Actividades inmobiliarias, 4.4%. Salud, 4.7%, etcétera. Administración pública, 2.9%. Gobernador, Mayelin le pide que por favor repita el dato del crecimiento en febrero. 5.3 creció en febrero, en enero creció 5, en promedio da un crecimiento de 5. No sé, Mayelin, si escuchaste el crecimiento que te di. Sí, señor gobernador, muchas gracias. Gracias, Mayelin.
Bien, muchas gracias a los colegas comunicadores, a los señores distinguidos economistas y público en general por sus preguntas. Muchas gracias al canal 4 de CERTV, al canal 27 de RNN y a Boreal Televisión en Santiago y las demás plataformas y medios que se unieron en el transcurso de esta rueda de prensa por su transmisión en vivo. Muchísimas gracias al señor gobernador y las autoridades y funcionarios que le acompañaron. A ustedes, quédense en casa y que pasen un feliz día. Muy bien, súper.